Hola a todas y a todos. Espero que vengáis con mucha energía porque hoy vamos a hablar de un tema muy chungo. Curas pederastas. Pues sí, vamos a hablar de pederastia en la iglesia, que ya es hora. Para ello os he hecho un videomontaje, espero que os guste. Primero vamos a hablar de los casos de pederastia y ocultación en todo el mundo. Después vamos a hablar de los casos en España. Después vamos a hablar del caso de Kira López. Y después vamos a hablar de los casos que se han destapado en Argentina. Y para ello vamos a introducir algunas partes de un documental que se llama No abusarás, de Julián Maradeo y sus amigos, las víctimas de pederastia clerical en Argentina. Y nos vamos a centrar en Argentina porque he visto muchos paralelismos entre las cosas que se dicen en este documental y la forma en la que está actuando el colegio de Kira. La Católica Australiana reveló que el 7% de los sacerdotes que trabajaron entre 1950 y 2010 han sido acusados de crímenes sexuales infantiles. Por primera vez irá a la cárcel en Estados Unidos un alto jerarca católico por encubrir a otro sacerdote que abusó sexualmente de un niño. Conmoción en España, 4 sacerdotes han sido arrestados bajo cargos de abuso sexual de menores en la ciudad de Granada.
Este dibujo lo hizo Kira, y aunque no la conocía, lo tengo aquí como muestra de respeto y para que me ayude a encontrar las palabras. Por lo que he leído, Kira era una niña muy sensible y comprometida en ayudar a los demás. Era una activista en contra del bullying y de la violencia, ya que como muchos de nosotros lo había sufrido. Era alumna del colegio Jesús María y Josep de Sant Andreu, conocido como Pare Manyanet, y perteneciente a la congregación de la Sagrada Familia. El 18 de mayo de 2021 pasa algo que hace sentir a Kira vergüenza, culpa y miedo. El 19 de mayo de 2021 sale de casa y prefiere suicidarse antes que volver al colegio. ¿Qué pudo haberle pasado? Es un misterio. Solo sabemos que el colegio actúa de forma muy rara y desde hace tiempo. Durante este tiempo se denuncian 8 casos de acoso que no llegan a resolverse. Hay al menos una agresión de adulto a menor denunciada, de la que Educación tenía constancia, firmada por Cambrai. Además de Kira, al menos otros 3 menores de su colegio han tenido ideación suicida. En los comentarios nos dicen que una alumna se tiró por la ventana. Por suerte sobrevivió. ¿Qué diablos pasa en ese colegio? Después de la muerte de Kira, el colegio esquiva el tema, es frío con la familia y de hecho pone a la comunidad educativa en su contra, incluso en medios de comunicación sin ningún tipo de respeto. En 2017 se encuentran ladillas en las pestañas de algunos niños y el colegio manda un comunicado súper tranqui a las familias diciendo que son piojitos y acaba denunciando a los padres que lo descubren. En 2019, otro alumno del colegio Manyanet, esta vez del barrio Les Corts, Óscar, se suicida a los 19 años y todo parece indicar que podría haber recibido allí abusos por parte de un cura, su profesor de religión, cuando tenía unos 14 años. El cura y el director son trasladados al colegio de Kira. El 15 de marzo de 2021, cuando el cura prófugo llama a un técnico para que le arregle el ordenador, se lo encuentra petado de vídeos y fotos de abuso sexual infantil. 39 gigas, más de 400 vídeos y fotos. Y el pobre hombre llama a los Mossos. Ellos le piden silencio y al día siguiente, el 16 de marzo de 2021, 2 agentes de Paisano consultan, confirman que el material es pedófilo, precintan el ordenador y se lo llevan. Detienen al sacerdote propietario del ordenador y requisan su teléfono móvil. El colegio, al enterarse, no se lo toma nada bien, amonesta al técnico que ha denunciado e incluso le amenazan con denunciarle. El técnico entró en depresión y, por cierto, ya le han despedido. Es más, ¿qué pasa en esa congregación? Porque hay otro suicidio de una niña llamada Laura Espinosa en Cornellá. Y si cruzamos el charco y vemos lo que ha estado pasando por Sudamérica, descubrimos que el tema de la pederastia no es un caso aislado en esta congregación y en este colegio. Por supuesto, también estoy en contra del bullying. Soy educadora y me hubiera gustado dar talleres de prevención en el colegio de Kira, la verdad. De prevención del bullying, de prevención del suicidio
y de prevención del abuso sexual infantil. Pero hoy no vengo aquí a hablar del bullying entre alumnos, sino del bullying entre adultos, que se llama acoso. Acoso como el que le están haciendo al padre de Kira en las redes por expresarse y hablar de la muerte de su hija, que es lo que recomiendan hacer todos los psicólogos en estos casos. Veamos algunos ejemplos. Por cierto, señores de la Iglesia, a Jesús no le gustaban nada los pederastas, suponiendo que hubiese existido. No sé si sabéis lo que pensaba de ellos. Decía no sé qué, de ruedas de molino y de tirarles al mar. Vamos, no sé, si vais a ser la voz de Dios en la tierra, estudiad un poco. Por desgracia, el acoso a víctimas y denunciantes de pederastia en las redes es masivo, como venimos denunciando desde hace muchos años, y es especialmente feroz en el caso de madres denunciantes de pederastia y suele venir en esos casos sobre todo principalmente por redes de la ultraderecha. Fue arrestado en 1996 por abusar de 5 menores en la localidad de Magdalena. Yo digo que tengo pecados. ¿Cuáles son los pecados? La gente quiere saber cuáles son los pecados de un cura. No.
No, en ese momento creo que no te das cuenta porque sos chiquito, no sos un niño y no sabes lo que pasa. Lo pude hablar una sola vez. A mi mamá se lo conté cuando tenía 18 años y bueno, ella me mandó terapia. De mí particularmente abusaba en los campamentos de verano, pero conozco otros casos de donde también abusaba en la escuela, en el momento de la confesión, en la escuela, porque él daba clases de catecismo. En la década del 80 fue, yo tendría 7, 8 años más o menos. El momento de la confesión nos hacía hacer una fila, nenes, nenas, pasábamos de a uno y no, estoy segura que no era solamente a mí. Un año después fue liberado por los jueces Raúl del Bes y Horacio Piombo, gracias a la mediación del arzobispo de La Plata, Carlos Galán. Escándalo en el Instituto Próbolo, donde hay 2 sacerdotes, un interno y 2 colaboradores detenidos por haber abusado sexualmente de chicos hipoacúsicos. En la década del 80, 130 curas fueron denunciados por abusos de niños sordos en el Instituto Próbolo de Verona, Italia. Esos abusos fueron cometidos entre los años 1955 y 1984. Algunos de los sacerdotes acusados, entre ellos Nicola Bruno Corradi, fueron trasladados a la Argentina. Hice una publicación en Facebook y muchos vieron esto y por privado se comunicaban y decían que era verdad lo que había pasado. Yo voy a ser el primero en denunciar. Se empezaron a comunicar muchos conmigo y yo les dije, vayan a la fiscalía, ahí pueden buscar intérpretes y denunciar. De niño estudió en la sede platense. Enterado del caso destapado en Mendoza, se presentó ante los tribunales de La Plata para denunciar a Corradi. El fiscal me preguntó quiénes serían las personas que habían abusado, le di los nombres de las personas que no solamente abusaban, sino que también maltrataban a los sordos. Desde 1980, en que yo estuve allá, antes y después no sé, pero hay muchos adultos que han sufrido y que siguen sufriendo sin decir, pero yo estoy diciendo, yo siento que esta opresión ya salió. Mi vida se arruinó con todo esto, era como una oscuridad. Y ahora que el fiscal está investigando y que se están moviendo, es como que están dando luz a estos tantos años de abuso. Sufrí demasiado y casi me suicido. De cualquier manera, yo salía a la calle desnudo en medio del frío, mi papá me retaba y me decía que no, y yo le decía que sí, que me quería morir y no me podía comunicar. Hoy, gracias a Dios, está saliendo todo esto a la luz y aprovecho esta oportunidad, me siento feliz. Egregious crimes of abuse committed against children have rightly been adjudicated and punished by the competent civil authorities in the respective countries. En 2009, tras años de negar los abusos, el delegado del Vaticano ante la ONU, Silvano Tomasi, reconoció que según las estadísticas internas de la Santa Sede, entre el 1,5 y el 5% de los sacerdotes estaba involucrado en casos de abusos sexuales a menores. Teniendo en cuenta que en todo el mundo el clero reúne a unos 440.000 miembros, ese porcentaje significa que al menos entre 6.000 y 20.000 curas cometieron delitos de pederastía. En enero de 2014, luego de interrogar a un representante del Vaticano, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por el abuso sexual de menores cometido por miembros de las iglesias católicas que operan bajo la autoridad de la Santa Sede, con clérigos que han estado involucrados en el abuso sexual de decenas de miles de niños en todo el mundo. En ese documento, el comité dijo que la Santa Sede no reconoció la gravedad de los crímenes cometidos, no tomó las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil, ni para proteger a los niños, y adoptó políticas y prácticas que llevaron a la continuación de la explotación abusiva y la impunidad de los culpables. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU
concluyó que, por un lado, la Iglesia Católica implementó un modus operandi destinado a trasladar a los curas abusadores, buscando encubrirlos. Y por otro lado, impuso una verdadera ley del silencio sobre las víctimas y los curas díscolos. Quindi a me faceva piacere capire se erano vere queste voci. Passati, c'era un dadino, cerca molto adesso. Faceva il professionista. Cioè abusava? Capito, se struccavo era, per strucca diventa duro, sai come era, la cosa, dai. Quindi era una cosa comune, frequente? Fai poco sì. Lo facevano un po' tutti i preti? Un po' tutti, sì. Sesso pure? Sì. Sesso? Sì. I preti quando si sapeva venivano allontanati poi? Porti via. Quando si scopriva... C'era Don Turati, per esempio, anche quello faceva dopo in America. Venivano mandati quando si scopriva che avevano fatto abusi sui bambini. Sì. Di questi preti del Provolo che sono stati mandati in Sud America erano tutti pedofili? No, non tutti, dai, non pensare male, dai. Non tutti. La praxis corriente era sacarlo del lugar, trasladarlo, creyendo que de esa manera se descomprimía la situación y lógicamente el que incurría en estos delitos dejaba de hacerlo por el hecho de ya no estar en ese lugar. Entonces era la praxis habitual, sin duda que era una praxis totalmente sin ningún tipo de sentido, porque lógicamente quien abusaba en un lado seguía abusando en otro, las víctimas cambiaban, el lugar cambiaba, pero la metodología del que abusaba seguía siendo igual. Pero a pesar del temor infundido durante décadas, muchas personas no se callaron y se animaron a reclamar justicia, considerándose a sí mismos sobrevivientes de abuso eclesiástico. La innumerable aparición de casos en todo el mundo se convirtió en una bola de nieve que empujó a Benedicto XVI a dejar su trono y obligó a su sucesor, Francisco, a intentar mostrar públicamente cierta voluntad de cambio, aunque sin llegar siquiera a tomar las medidas básicas que las víctimas reclaman. Expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. ¿Las víctimas en qué lugar quedan? Quedan en el lugar en que siempre estuvieron, ignoradas, revictimizadas, sin ningún tipo de garantías en cuanto a los derechos, sin tutela judicial efectiva, sin contención y acompañamiento. La institución Iglesia Católica lo que busca es protegerse ella misma. El procedimiento siempre es el mismo, tratar de negar, tratar de esconder, de disimular, de no asumir las responsabilidades y bueno, se llega lógicamente a la instancia judicial y mediática que son las que van poniendo luz a los temas. En realidad el objetivo final es garantizar la impunidad a partir de destrozar la vida de generaciones de niños y niñas. Porque acá estamos hablando de 30, 40, 50 años de abusos sistemáticos de niños y niñas. En un momento en el camino de la justicia y de aclarar qué fue lo que pasó y cuál fue la responsabilidad que tuvo la Iglesia en el ocultamiento de los casos de abuso. Y esto lo dijo el ex sacerdote mexicano Alberto Atié, que fue el que destapó, uno de los que destapó la olla del caso Marcial Maciel degollado, un gran abusador sexual protegido por Ratzinger y por Juan Pablo II. Dijo que hay tres sistemas de encubrimiento, recién lo hablábamos. Primero, o de responsabilidades internas de la Iglesia. Primero, el del sacerdote abusador. Segundo, el de la jerarquía, es decir, el obispo que lo encubre. Y el tercer nivel de responsabilidad es de quienes crean el sistema. Lo único que manifestaban los curas adentro del próbolo era como que era calentura y se la descargaban en los chicos. Todas las cuestiones que pasaron, todo era horrible. Ahora es como que Dios por fin nos está viendo. Y no solamente a nosotros, a todos los chicos. Así como pasó en Mendoza, así queremos también
que en La Plata haya justicia. En Mendoza dicen más o menos 60 o 70 víctimas que ya fueron entre testimonios y denuncias. En La Plata, en el próbolo de La Plata, no sé la verdad cuántas personas serán. Yo conozco algunas personas que ya han muerto, que se han suicidado por todo esto que pasaron. Yo sé y me contaron que el Papa sabe que de esto que pasó, sabía. ¿Por qué dejaron que Colladi venga de Italia? ¿Por qué ocultaron todo esto? ¿Por qué no nos protegieron a nosotros como niños? Uno como papá, más allá de los justificativos que ellos puedan tener, uno como papá de dos criaturas, o no puedo comprenderlo. En 1974, una instrucción del Vaticano ordenada por Pablo VI y redactada por su secretario Jean Villot determinaba que en asuntos de mayor importancia se requiere un particular secreto que viene a ser llamado secreto pontificio y que ha de ser guardado con obligación grave. Entre los asuntos enumerados por esa instrucción estaba la pedofilia eclesiástica. Estaban obligados a guardar el secreto pontificio cardenales, obispos, prelados superiores, oficiales mayores y menores, consultores, expertos y personal de rango inferior. En 2001, Juan Pablo II y el responsable de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Ratzinger, publicaron un nuevo documento. El Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Ese documento obliga a todo el clero y sus auxiliares a no hacer llegar a tribunales ni instituciones civiles nada de lo que tuviera que ver con casos de pedofilia. Cada vez que el ordinario o el superior tuvieran noticia con cierta verosimilitud de un delito reservado, tras haber realizado una indagación preliminar, la señalarán a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Las causas de esta clase quedan sujetas al secreto pontificio. Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. I believe that if Pope Francis really wanted to keep children safe, he would open up those files that they're holding in the Vatican and turn over all the information about sex crimes by priests to the police. Reformas tienen que ir por el camino trazado por dos comisiones de la ONU que ya les notificó a la Santa Sede cuáles deberían ser esas reformas. A ver, el comité que monitorea el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño y el comité que monitorea el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, ambas le recomendaron a la Santa Sede: señores, modifiquen sus normas jurídicas internas, porque es el eje en donde engarza todo el sistema de protección y encubrimiento. Uno quiere tratar de olvidar aquel proceder de aquel momento, pero lo siguen sosteniendo en el tiempo. A raíz de empezar a hacer pública mi denuncia y de las organizaciones sociales que me acompañaron en La Plata, empecé a ver todo un movimiento que yo no sabía que existía. Y entonces estuve un año prácticamente encerrada en mi casa, intentando buscar otras víctimas de Argentina, y después estuve encerrada pero con internet. No vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juega. Realmente que cuando él asumió, nosotros teníamos muchas esperanzas. If
Pope Francis really wanted to protect children, I think he would fire the bishops who knowingly transfer a perpetrator priest. I think he would demand that all those priests who have abused a child even one time need to be removed from ministry forever. I think if he were sincere, he would reward the whistleblowers and those who have mustered the courage to speak out. La causa estaba en el Vaticano, que están investigando, que desde hace 20 años en realidad, ellos desde hace 20 años que están investigando, y que cuando tuviesen alguna digamos, respuesta, lo iban a hacer público. Me desespera saber que los curas siguen sueltos, en libertad y cerca de niños. Esa es mi mayor lucha. Yo por ahí tengo miedo a futuro por los niños. Yo siento que ya me arruinaron la vida, pero no quiero que le sigan arruinando la vida a más niños. Yo lo decidí porque creo que muchos estaban dando la cara por nosotros. Forma parte de un proceso que tenemos que ir dando todos. Church officials already know, and if we want to see any change, and if we want children to be safe, people have to tell whether they experienced sex abuse, whether they suspect it, whether they witnessed it, whatever information they have. Los protocolos contra el bullying nunca se han seguido porque todo parece indicar que los protocolos que siguen son otros. El tipo de protocolos que sigue alguien que está ocultando pederastia o sus responsabilidades en los suicidios.
gente del Pare Mañanet y de la Sagrada Familia. Nadie tiene nada que confesar, en serio. Alumnos, padres, profesores, director, curas. En los comentarios de mi canal tenéis un confesionario 24/7. Ahora vendrán hordas de trolls a insultarme, pero bueno, por lo menos mientras tanto no se ceban con los padres.